Un feliz y bendecido día para todos. Hoy es un gozo, una alegría y una bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo estos momentos de reflexión, de meditación. No es el ánimo de generar controversia, pero sí despertar una reflexión en el corazón del pueblo del Señor, una meditación que nos lleve a ser mejores. Si logramos que cada uno de nosotros seamos mejores, que cada uno de nosotros transitemos el camino a la excelencia, pienso que ha valido la pena todo esfuerzo, ha valido la pena toda inversión, ha valido la pena todo recurso que podamos poner al alcance y hacer de este momento un momento especial. De nuevo con el profesor José Mavares, quien nos saluda en esta hermosa mañana. Muy buen día, bendiciones, gratificante nuevamente estar con ustedes acá en este espacio, a través de este medio, para compartir esta pequeña reflexión de la palabra de Dios. Es innegable que la iglesia del Señor, en su nacimiento y a través de su historia, ha tenido infinidad de dificultades, infinidad de problemas. Hoy en día hay algunos que anhelan, que añoran, que sienten un especial atractivo por la iglesia primitiva. Cuando leemos en el libro de los Hechos la vida de la iglesia, pues hay como un deseo de imitar a esa iglesia, de añorar esa iglesia. Hay algunos románticos del evangelio añorando la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva no carecía de problemas, no carecía de dificultades, y pienso que a través de la historia la iglesia del Señor no ha carecido de problemas, y tampoco el Señor fundó una iglesia que no tuviese problemas, más bien una iglesia que fuera capaz de mantenerse firme, mantenerse en la fe en medio de los problemas y en medio de las circunstancias. ¿Qué pudiéramos decir con relación a la iglesia primitiva, hermano José, y a la iglesia de hoy? ¿Cómo pudiéramos hacer un paralelo? ¿Cómo pudiéramos hacer pudiéramos montar en la balanza la iglesia de ayer y la iglesia de hoy y sacar una reflexión para nosotros en este tiempo? Bueno, tendríamos que tomar en cuenta una ley natural. Entonces, Dios estableció por esas cosas que se le ocurren a Dios, ¿verdad?, que está dentro de su soberanía. Dios decidió, el creador, Jehová Yosenu, encerrar todo en ciclos. Todo el universo es cíclico, ¿ok? O sea, pretender hoy de que, bueno, como usted lo dice, el romanticismo eclesiástico de que la iglesia primitiva, eso no, ya eso pasó, señores, eso pasó, eso no va a volver a pasar, ¿ok? En cuanto al periodo, porque recuerda que son ciclos, la iglesia pasó por ciclos. Hace algunos días escuché a alguien decir, no, que no queremos que la iglesia cambie. La iglesia ha cambiado y la iglesia va a seguir cambiando, ¿ok? Basta con que veamos los periodos de la iglesia, la iglesia apostólica, el inicio, ¿verdad? Okay. La iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia medieval, la iglesia reformada, la iglesia moderna y el periodo de la posmodernidad eclesiástica, que algunos historiadores no quieren admitirlo, pero estamos en una posmodernidad. O sea, esto que hoy tenemos como iglesia no se parece en nada a aquello. Entonces, pretender retrotraernos en el tiempo y no recuperar. Ahora, aclaremos que la iglesia ha cambiado. Lo que nunca va a cambiar son los principios. Hay unos principios establecidos, perfectamente establecidos, en el libro de los Hechos, ¿ok? Y bueno que abordemos el punto, porque en una lectura devocional que tuve desde el libro, específicamente del libro de los Hechos, lo leí 4 veces seguidas, noté que la palabra que más se repite es la palabra discípulo. De hecho, el libro de los Hechos tiene 28 capítulos y la palabra discípulo aparece 28 veces, o sea, una vez por capítulo. Significa que es una iglesia, la iglesia de los Hechos es una iglesia discipular. Eso sí es un principio que no lo podemos cambiar. La iglesia ha cambiado. Lo que no podemos cambiar es el principio del discipulado, que es el mismo principio establecido en Mateo 28:19, id y haced discípulos a las naciones. Y hay algo interesante, hermano José, con relación al discipulado. En el capítulo 8 del Evangelio de San Juan,
dice la Biblia que el Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él. Ajá. O sea, es un diálogo de Jesús, el Señor, con los judíos que habían creído en Él. Y dice allí la Biblia que a esos judíos que habían creído en Él, el Señor les dice lo siguiente. Permítanme leerlo textualmente. En el capítulo 8, versículo 31 del Evangelio de San Juan. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Correcto. O sea, era gente que habían creído en Jesús, pero no eran sus discípulos. A ellos les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que ese texto que usamos tan repetidamente, la verdad os hará libres, tiene un contexto y tiene una conexión. Correcto, correcto. Y la conexión indudablemente nos lleva al discipulado. Al discipulado. Entonces, hablemos un poquito acerca del discipulado, hermano, Sí. hermano José. Ya alguien me acusó por allí que sufro de conceptomanía, ¿no? Alguien me dijo: no, estos días me dijeron, este maestro sufre de conceptomanía, a todo le coloca un concepto. Y no es que yo sufra de conceptomanía, es que a los necios les gusta hablar de lo que no saben, es por eso que a mí no me gusta ser necio. Y dice la Biblia: andar como sabio y no como necio, me gusta tener los conceptos. Tendríamos entonces que comenzar definiendo, pastor, discipulado. ¿Qué es el discipulado? El discipulado, técnicamente y teológicamente, el discipulado es el proceso de formación conductual y cognitivo posterior al espíritu renacido. Lo repito. El discipulado no es una clase, ¿ok? No es una clase de lo que nosotros llamamos catecúmeno, catequesis, todas esas adjetivaciones calificativas que le colocamos, ¿ok? El discipulado no es un manual. El discipulado es un proceso de formación. ¿Formación de qué? Cognitivo, del cambio de pensamiento, y conductual, bien importante, porque si una persona no cambia la manera de pensar, jamás va a cambiar la manera de actuar. Basta, pastor, ¿verdad?, con que leamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan para ver cuánto tuvo que bregar el Señor Jesús con la manera, con la estructura de pensamiento de los discípulos. Y fíjate que después de la muerte, en la resurrección, tuvo que ir a buscar al mar de Tiberias, tuvo que ir a buscar al mismo lugar donde lo había sacado. Entonces, hacia el discipulado, que es un proceso de formación cognitivo, cambiar la manera, lo que dice Filipenses 4, 8, 9, ¿verdad? En todo lo justo, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, de todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensar. Y es un proceso de formación conductual. Hechos 17, 28 dice que en él vivimos y somos y nos movemos. Ahora, pero es un proceso posterior al espíritu renacido, porque ¿cómo hago yo un discípulo de una persona que no ha nacido de nuevo? O sea, dice la misma escritura, correcto, en 1 Corintios 2:12, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Para que yo pueda ser un discípulo, tengo que ministrarle cosas espirituales a alguien que ha nacido de nuevo. El proceso del discipulado indudablemente comienza con el nuevo nacimiento. Correcto. El nuevo nacimiento, que no es otra cosa que el inicio de una nueva vida. Yo creo que muchos creyentes no han entendido a claridad lo que es el nuevo nacimiento. Para algunos el nuevo nacimiento es un cambio de iglesia, para otros el nuevo nacimiento es un cambio de autoridad espiritual sobre él, para otros el nuevo nacimiento es tal vez cambiar el escapulario por una Biblia. Pero para Cristo el nuevo nacimiento es empezar de nuevo. O sea, para no que Cristo haya nacido de nuevo, no me vaya a entender mal, sino que el concepto que Jesús le enseña a Nicodemo es: tienes que empezar una vida nueva. Y para empezar una vida nueva, inevitablemente tenemos que despojarnos de la vida antigua. Tenemos que hacer a un lado o liberarnos o ¿cómo le podemos decir, hermano José? Arrancar de nosotros esa vida antigua, lo cual no es fácil, lo cual es demasiado complicado, especialmente para aquellos que ya han transitado un largo periodo
en esa vida mundana, en esa vida disoluta, en esa vida pervertida, en esa vida mundana en la cual vivieron. No creo que sea fácil, y eso solamente se logra a través de la obra de Cristo en la vida de una persona. ¿Se puede hacer discipulado en alguien que no ha nacido de nuevo? No, ya lo dijimos ya, o sea, es un proceso, formación conductual cognitivo posterior al espíritu renacido, ¿ok? A la persona, alguien me debatió esto, un punto, una vez lo tuvimos en un programa, y me dijo, pero bueno, ¿cómo hacemos con...? Me mencionaron al hombre, al eunuco de Candace. El eunuco de Candace, el hombre estaba interesado, ¿ok? En la escritura. De hecho, iba leyendo Isaías, no entendía nada, ya conocemos el pasaje. Entonces, hay personas inconversas que tienen interés por la palabra de Dios.